Hace un año ya, al norte de Italia, cerca de Bolonia, un lugar que se llama Codogno. Allí, donde vamos a escuchar al intendente ahora, estuvo el primer caso, el primer brote importante del COVID-19 en Europa. Allí, hace un año. Esto vendría bien para la Argentina, por ejemplo, porque tomando nota de esto es que se adoptaron las medidas indudablemente sabias que hubo en el mes de marzo, porque venía de arrastre todo lo que Europa estaba padeciendo, y hoy lo recuerda este intendente de Codogno. Un año, Codogno, esta pequeña ciudad italiana, asustaba al mundo como el primer gran foco de coronavirus fuera de China. Cioè, se dobbiamo paragonarlo più che una valanga, un meteorite. E da lì ho deciso insieme alla parrocchia, chiedendogli la disponibilità di prendere alcune chiese di accoglienza dei nostri concittadini che purtroppo avevano... Veramente sembrava un periodo da incubo, dove comunque da una parte sembrava che, ribadisco, tutto il mondo fosse passato da Codogno, cosa che speriamo avvenga presto, quando questo incubo finirà, finalmente potremo tornare a parlarci senza... Hace un año, de las primeras preguntas que aparecieron era, ¿habrá vacuna alguna vez? Y la respuesta era que la íbamos a tener al final de 2021, 2022, esos eran los cálculos. Bueno, ahora la tenemos entre nosotros y es una maravillosa esperanza. Pero en aquel momento todo empezaba a ser desolador para un mundo que vivió una de las peores etapas, si no la peor directamente, de su historia. Hablaba de vacuna y esto ha generado todo ese tipo de enfrentamientos absurdos en muchos lugares. Mire usted lo que pasa en el Vaticano. Esto sí que no se puede entender, salvo que piensen como ese obispo de México que el otro día pusimos en nuestro programa diciendo que los que se ponen barbijo es porque no creen en Dios. El Vaticano podría despedir a quien rechace la vacuna para COVID. Dejó en claro que está tomando muy en serio la postura pro vacuna. Pro vacuna se puede ser, pero de todas maneras hay que tener las vacunas. Y hay una gran diferencia en el mundo. México, con Manuel López Obrador, se ha puesto a la cabeza de los países que le dicen a los más poderosos, basta ya, así no se puede, esto es un capitalismo salvaje, también en el terreno de la vacuna. México alza la voz en nombre de América Latina para denunciar la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Que son de las cosas que queremos ver en la ONU, para que haya equidad, para que no haya acaparamiento en las vacunas, que haya un principio de igualdad para que todos los países tengan la posibilidad de vacunar a sus habitantes. La desigualdad es la palabra. Lo que ustedes van a ver a continuación lo demuestra. En Estados Unidos cayó la expectativa de vida como consecuencia del COVID el 1%. En la población en general, pero 4,5, quiero ver exactamente las cifras, es la caída en los sectores más pobres, aquellos que no tienen posibilidades económicas como el resto. La pandemia de coronavirus redujo en un año la esperanza de vida en Estados Unidos. Las minorías sufrieron el mayor impacto. Los afroamericanos perdieron casi 3 años y los hispanos casi 2. Fíjese usted que se da en todos los terrenos, como bien decía nuestro colega y amigo Adrián Stoppelman. Los 16 países más avanzados del mundo, ¿cuál es el país que está último en expectativa de vida? Estados Unidos. Está casi en el final en 9 áreas que incluyen homicidios, muertes por droga, enfermedad coronaria y diabetes, problemas de pulmones, y esas son las causas más comunes en los Estados Unidos. Todo esto es producto de la desfinanciación del sistema de salud. Estos números mejoran en los estados demócratas. En los estados más conservadores, más de derecha, es así. Lo primero que hizo Trump fue terminar con el proyecto de salud de Obama. ¿Qué era lo mejor que había hecho Obama? Por ejemplo, si tenemos que mirar en positivo a Obama, hay que pensar en el sistema de salud. Vino Trump, neoliberalismo en estado puro, y destruyó todo aquello. Ese neoliberalismo que determina gran desigualdad en la vacuna, pero también una lucha en los países que la tienen para conseguir que todos se vacunen finalmente. Mire la BBC de Londres hablando de las celebridades que se suman. Aquí se pensó en algún momento, no sé qué pasó con ese proyecto, inmediatamente salió una contra muy fea
y da la sensación de que echaron para atrás. Yo estaba tan ilusionado con que me iba a poder vacunar. Canales de televisión comerciales se unen para proyectar un video que rompe los mitos de la vacuna COVID. Y allí están, un video lleno de estrellas de la televisión, del cine, del teatro, de Londres, del Reino Unido, aportando para que las cosas sean así. La vacuna nos ha enseñado muchas cosas, o nos ha permitido comprender mejor el mundo. ¿Cómo puede ser que Cuba esté por fabricar sus 100 millones de vacunas, bloqueado, no puede entrar ni los insumos a veces, lo mismo, con su tremenda cultura del mundo de la salud y de la educación, como recién decía nuestra compañera Anita, ha conseguido este logro científico, la producción de una vacuna contra el COVID-19. Lo marca el New York Times. Mire cuál es el diario que dice que Cuba se acerca a un logro científico. Habría que decirle al New York Times, pongan todo, porque en medio de la escasez de pan, y es verdad, la isla pronto entrará en la fase final de pruebas, porque este es el capital de Cuba, su inteligencia, su cultura en materia de salud. Lo tienen totalmente bloqueado, lo tienen cerrado por todos lados, y lo mismo, fabrican una vacuna que va a ser el alivio seguramente de África. Cuando llegue el tema África, será Cuba, como con sus médicos, el que esté salvando vidas en ese lugar. Pasan cosas graciosas con el tema del COVID. Mira a la presidenta de Alemania, a la canciller alemana Angela Merkel. Se sienta, todo muy bien, pero de repente, ¿qué pasa? ¿Qué falta aquí? A ver. Perdónenme, y sale corriendo. Esto es también una forma de respeto. A cualquiera le puede pasar a olvidarse, pero no todos reaccionan con la naturalidad de esta mujer. Todo nos ocurre con la vacuna. También que una canciller le muestra a todo el mundo su preocupación porque se había olvidado del barbijo. Entre nosotros, lo que más prolifera son las inmundicias periodísticas. Aquello que le mostrábamos de Henderson, que ahora ha tenido una respuesta general. Ayer era Goyan, ahora es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda de lo de Henderson? La noticia de la mafia de Clarín, que todo el tiempo hace este tipo de daño. Dice la mafia, Henderson denuncia que vacunaron con el coronavirus a 100 militantes K. Era mentira, era absurdo, está perfectamente explicado y ya sería hartante para ustedes que lo haga de nuevo. Pero sí vale la pena escuchar al gobernador de la provincia. Lo que sigue siendo bastante entre ridículo e indignante es que sigue funcionando y vivita y coleando la campaña antivacunas. Sigue la campaña antivacunas. Sigue la campaña antivacunas. Parece mentira, porque hay mucha gente que hoy dice que no se la quiere aplicar, porque le han envenenado la cabeza. Las cabezas de millones de personas durante muchos años. Gracias a la gente de OTE Mendoza, a nuestro colega Carlos Almenar, quiero presentarles un recuerdo que cumple 5 años ahora. A Milagro Sala hace un mes que le habían puesto presa. A la mafia de Clarín no le alcanzaba con eso, con haber sido partícipe necesario para semejante decisión tan pero tan injusta. Ponían en TN, apareció muerta la hija de Milagro Sala, sospechan ajuste de cuentas. No solamente era mentira que había muerto, sino que ellos ya agregaban ante la presunta muerte de un familiar de Milagro que estaba en la cárcel teniendo que sobrellevar una información como esta, los carceleros diciéndole, lo lamentamos Milagro, ¿cómo que murió mi hija? La desesperación que esto generaba. Sacó inmediatamente a la gente de prensa de Tupac, es falso que haya aparecido muerta la hija de Sala Milagro. TN tiene todos los elementos para chequear información, por supuesto que los tiene. Lo que pasa es que quería mentir, quería hacer entender que si algo había pasado con un familiar de Milagro Sala tenía que ver con la corrupción, por lo tanto había un ajuste de cuentas. No se puede ser más miserable, no se consigue algo igual. Con una mujer a la que ellos llevaron cruelmente a la cárcel y todavía está allí, esperando el indulto, esperando que el país le dé una respuesta como corresponde a quien es inocente y solamente es culpable frente a los verdaderos responsables de la corrupción en la Argentina, que entre otros y dirigiéndola tiene que ver con el grupo Clarín, que ha hecho una campaña maravillosa de los niños felices en su retorno a las clases, porque ahí está todo lo que favorece o intenta por lo menos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe lo que pasó hoy? 38 casos de COVID en 32 escuelas. ¿Qué se va a hacer ahora? Se detiene el trabajo de los profesores y de todos los que tomaron contacto con ellos. Mira la información. Esto fue entregado a la opinión pública por Angélica Graciano, destacada integrante de UTE.
El 18 de febrero, hoy, tenemos 38 casos positivos de COVID en las escuelas de Buenos Aires. Después viene la enumeración y se trata de 32 escuelas. En 32 escuelas, mañana todo es confuso. Para los alumnos, para los padres, ¿los llevo o no los llevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este es el listado de las escuelas. Es mucho más amplio todavía. Son 32 escuelas donde se ha producido el Otto Kraus, para nombrar Rayo, algunas de las más conocidas, Lenguas Vivas de Retiro, donde va un nieto mío, Lengüitas, Parque Las Heras. Esto genera mucha confusión, por más que los contagiados para Soledad Acuña no son un problema. Escúchela. Hoy fue un día de muchísima alegría, de muchísima emoción. Todo el clima en todos los espacios escolares hoy estuvo asignado por esta característica. En un grado puede presentarse algún caso de COVID positivo y que entonces tengamos que aislar el grupo por un tiempo y luego volver. Si esto ocurre, digamos. Exactamente, va a ser algo que va a pasar, seguro. va a pasar. Efectivamente, va a pasar. Y entonces, si en un solo día tuvimos esta cantidad de casos, uno teme que proliferen de otra manera y que vivamos en aquello de padres en la puerta del colegio o llamando por teléfono queriendo saber qué pasa con cuarto grado porque la maestra tiene COVID. ¿Qué hacemos? Y los niños que tomaron contacto con los niños de cuarto grado pero que se relacionaron con otros. La cantidad de situaciones que se plantean. 15 días más que se hubiera podido esperar. La situación podría haber sido distinta, con más testeos, con más gente vacunada, como se intentará seguramente también en la provincia de Buenos Aires. Es dramático lo que se vive justamente cuando no están dadas las condiciones. Escuche a esta directora de escuela, Margarita Contarelli. Habilitado, todo por duplicado, o sea, 2 entradas, no tenemos 2 termómetros, 2 tótems de gel. El arranque fue muy complejo, que una jornada muy reducida, escalonada, el apuro por el 17 de comenzar las clases, realmente se podría haber hecho de otra manera. Estamos de acuerdo con volver a las escuelas, pero no en estas condiciones. Se podría haber justamente empezado en la virtualidad. Tenemos que poner un montón de energías en lo que implica organizar horarios, turnos y demás, y aparte los maestros y maestras se transforman en esto, en esta cuestión controladora de si se cumplen las distancias, en vez de establecer el vínculo con los chicos y las chicas. Es una ciudad muy particular esta. Tellerman dijo alguna vez una frase que quedó para siempre, que la construcción del poder macrista se hizo sobre las cenizas de Cromañón. En parte, esto es verdad. No obstante, poco se hace hoy día por hacer justicia, llevarle, aunque sea ese alivio, a los familiares de las víctimas. José Antonio Iglesias era padre, lo sigue siendo, de Pedro, que a los 19 años dejó la vida en Cromañón. 2000 víctimas todavía están buscando justicia, la reparación judicial, la que corresponda. Ni siquiera la placita les han dejado en las condiciones que se habían imaginado. Después de toda una corruptela en la cual habían hecho una licitación, después quisieron ir directamente a que un artista la hiciera, hubo protestas y finalmente no se hizo nada. Pero lo más grave es esto. El tema de Comodoro Pi se repite en otros fueros. Esto es en el fuero contencioso administrativo federal. En estos juicios, la ciudad de Buenos Aires, desde que comenzaron allá por el 2005, lo único que ha hecho son chicanas, dilaciones. Tantas cosas pasaron que, por ejemplo, se quemaron 2 juzgados y se quemaron todos los juicios de Cromañón que estaban dentro de esos juzgados. En los juicios que se hicieron pericias psicológicas a los sobrevivientes. Al día de hoy, los sobrevivientes tienen una incapacidad que es crónica, que les afecta el 35% de su capacidad relacional. El costo de los tratamientos y los medicamentos lo tienen que asumir ellos, hasta que un día haya una sentencia. Los montos que se reclaman para, por ejemplo, pagar estos gastos, o para lo que fuere, para hacerle un monumento al hijo, no se ajustan por inflación. Lo cual quiere decir que los montos se van licuando y el día que se cobren no sirven más que para ponerle un marco, pero el autor de todo esto es el gobierno de la ciudad. Como el autor de las chicanas y de la dilación, el gobierno de la ciudad lo que ha hecho con Cromañón es enterrarlo. Primero hizo otra cosa, ascender al gobierno sirviéndose de las cenizas de Cromañón. Esta es la realidad hoy. Que por lo menos tomen nota para ser respetuosos con esa historia que a ellos, solamente a ellos, benefició. Y ya que estamos en el tema de la corrupción en la ciudad de Buenos Aires, vean este título, pero tenemos para mucho más todavía hoy, de lo que se llama la corrupción M. Los fabulosos terrenos
en Buenos Aires vendidos a precios regalados a los aportantes de la campaña de Macri. En septiembre pasado ya se apuntó contra 6 valiosos terrenos subastados en Catalinas, Retiro, Puerto Madero, porque no compran cualquier cosa, con solo 1 o 2 oferentes en cada subasta. Armaban la licitación a medida para cometer este acto de profunda corrupción, como tantas veces se da. Esa corrupción que los llevaba también a corromper a la justicia, es decir, todo lo que tocan verdaderamente se corrompió en la Argentina, mientras nos hacían correr o hacían que a la gente pensara en la corrupción de otros, esa que todos los días se cae a pedazos porque nunca pudieron demostrar nada, porque todas eran mentiras. Pero estas son verdades que se pueden decir, esto es real, esto no lo pueden combatir. También es real lo que dice sobre la mesa judicial Leopoldo Moró. Hay un intento desesperado en las últimas horas, en los últimos días, no solamente para tratar de salvar a Macri y sus compinches o sus cómplices en esta tarea de espionaje ilegal y persecución política, sino también para salvar a muchos jueces y fiscales y camaristas que formaron parte del mismo entramado. Y eso es lo que los está preocupando, que les está llegando a los juzgados la investigación. Tanto es así que anoche en su retorno magnífico ADN presentó esta denuncia. A un personaje que se llama Juan José Baric, que hoy es juez federal de La Pampa, obviamente, nombrado por Mauricio Macri, premiado. Este señor era el interventor del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo fue nombrado? Fíjate cómo fue nombrado. Mostrámelo, Jorge, por favor. En aquel momento cuando ingresa María Eugenia Vidal al gobierno, dice María Eugenia Vidal, removió a toda la cúpula del servicio penitenciario bonaerense y pondrá, mientras tanto, a un grupo de civiles encabezado por el subsecretario de Política Carcelaria, Juan José Baric, a cargo de las cárceles de la provincia. Uno se podría preguntar, ¿para qué? Lo que vamos a escuchar ahora es al juez federal, actual juez federal, hablando con la directora de la cárcel de La Plata. Fíjate lo que le decía. ¿Cómo andás tanto tiempo? Consulta de examen. ¿Cuántos muñecos entran en el pabellón 4, ese que teníamos nosotros preparado y limpio, por así decirlo? Hola, Juan. Mira, el pabellón que en su momento teníamos vacío era el pabellón 6 y entran 36 detenidos porque son 18 celdas dobles. Pero ya hace bastante tiempo que lo ocupamos, porque a mí me dijeron que ya se podía recibir gente y empezaron a mandarnos detenidos para ocupar ese pabellón. ¿Escuchaste eso? Estaban preparando un pabellón para cablearlo, para ponerle micrófonos. Y la mujer dijo, sí, sacamos absolutamente todo. O sea, modificaban la fisonomía de la cárcel, la hacían como querían, para poder poner los micrófonos en Melchor Romero. A jueces como estos es que Elisa Carrió les pide que resistan. A los jueces a los cuales la ANSES les ha preguntado, señores, ¿se van a jubilar o no? Porque presentaron el pedido de jubilación, pero no llevan adelante el trámite porque lo han hecho tan solo por si alguna vez hay una denuncia contra ellos. Entonces apuran la jubilación. Y el comando de ANSES les ha preguntado, señores, ¿se van a vacunar o no? Es todo lo que ocurre. Si no se quieren jubilar, ¿se quieren jubilar o no? Si no se quieren jubilar, simplemente retiran el trámite. De eso se trata. No me quiero jubilar. Bueno, saque el trámite. Ahora, Carrió les está diciendo que resistan heroicamente. Carrió, promotora de todo lo irregular que en materia de justicia y de espionaje se haya visto en la Argentina de estos años. Dice, resistan en sus cargos. Claro, posiblemente resistan porque yo los preciso ahí. En algún momento también van a venir por mí. El pedido de Elisa Carrió a los jueces intimados a jubilarse, resistan, por favor, heroicamente, resistan, héroes. A los que se les dice simplemente, señor, ¿usted se va a vacunar? Bueno, ¿se va a jubilar? Pase y jubílese. No se va a jubilar. Bueno, entonces retire el trámite que está realizando. Sobre esto, muy bien, habló anoche con Gustavo Silvestre Federico Delgado.
Casi todos los juicios políticos, salvo el de Juan José Galeano, creo yo, terminaron con jueces que se jubilaron en el instante antes de soportar la acusación o la condena del Consejo. Por eso digo, funciona como un reseguro en la práctica. Ahora desconozco cuál es el nivel de legalidad de eso, pero claramente funciona como un reseguro. Lo que pasa en la Argentina de hoy es la secuela atroz de toda la verdadera corrupción, que eso se permitieron con toda naturalidad porque vivieron en la corrupción siempre. La familia Macri, cómo construyó absolutamente todo lo que tiene, según lo cuenta su propio hermano de Mauricio, Mariano Macri, en el libro Hermano de Santiago O'Donnell. Ahí está absolutamente claro, no hay nada más que buscar. Así lo hicieron. Mire esto, causa parques eólicos. Piden la indagatoria de los Macri y la detención, eso es prematuro, como decía el doctor Villarruel hace un ratito, del hermano Gianfranco, si esto es necesario, porque las cosas venían de esta manera. Anoche se presentaron en Minuto 1 unas placas muy interesantes para que usted entienda todo este tema. Esto es algo que detectó un consorcio de periodistas de varios países y que lo publicó el diario Le Monde, luego fue recogido acá. Es el hallazgo de una empresa radicada en Luxemburgo, que se llama Lares Corporation SPF, Luxemburgo además que vos sabés que es un país donde hay un nivel de secretismo muy grande, que tiene un nombre clave. Y que es fundamental este hallazgo, porque finalmente es lo que va a demostrar, y que seguramente tendrá que ser recogido esto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que el hombre detrás del negocio de los parques eólicos y el nombre de la familia fundamental es Gianfranco Macri. Es la persona que figura vinculada a Lares Corporation en Luxemburgo. Es una empresa que a la vez fue la que cobijó las operaciones de una cadena de empresas adicionales que están todas vinculadas al grupo Macri. Este tipo de denuncias, quiero decirle, a diferencia de las que conocimos en los años pasados, nunca son refutadas. Esto es así. Tanto que hasta el propio diario La Nación, que en el canal se ha asociado con Macri, no pudo soslayarlo porque alguno de sus periodistas se desmarcó y contó desde dónde Gianfranco manejaba todo esto. Siempre estuvieron afuera, a Luxemburgo, sacando el dinero, no pagando los impuestos, llevando al otro lado, y después vino el hermano presidente, blanqueó el dinero, en realidad lavó ese dinero y dijo dónde lo tienen, porque ni siquiera fue capaz de traerlo aquí. Quien lo contó en su momento fue Horacio Berbisky. Tengo algunos datos del blanqueo. El primero y más interesante es que entre quienes se presentaron y blanquearon está Gianfranco Macri, el hermano del presidente, de que Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos, que equivalen a 35 millones y medio de dólares. Bueno, 35 millones y medio de dólares solamente Gianfranco. Imaginé la que debe tener el hermano mayor, que acusa unas monedas, declaró unos millones tan solo de pesos en sus declaraciones juradas. Esto es muy lamentable porque encima de lo que han hecho, el daño que proyectaron sobre otras personas, ellos con la complicidad de quienes son de la misma calaña, estoy hablando de grupos mediáticos como Clarín, Nación, fundamentalmente, que envilecieron la vida de muchísimas personas para ellos poder operar sobre la democracia, anularla, opacarla, convertirla en eso que permitió que ganase una elección Mauricio Macri para hacer todo lo que hizo desde el primer día de gobierno, incluso un blanqueo, lavado puede decirse también, blanqueo, faltándole el respeto a todos los jubilados del país porque iba a ser la reparación histórica para traer el dinero de su hermano, de su amigo, de su segundo amigo Mindlin, de los que figuran como testaferro, de los que no figuran como testaferro, engañando a aquellos que habían dicho, bueno, votamos el blanqueo, pero no para los familiares. Macri dijo, sí, como no hay ningún tipo de problemas. Igual estaban algunos incluidos, pero después metió un decreto por el cual también los familiares, porque había mucha protesta en la élite, decían, no podés solamente traer el dinero de los Macri y de tus amigos más directos, queremos todos. ¿Usted sabe cómo se han rebuscado esa élite económica dominante? Muchos de los cuales son los mismos que ahora desabastecen en materia de alimentos. Y también nos vamos a ocupar de ese tema. Carrió dice que a Gianfranco va a haber que investigarlo.
sospechas de una presencia de Gianfranco Macri, el hermano de Macri, a través de una sociedad en Luxemburgo que estaba manejando, el negocio eólico en la Argentina durante la presidencia de su hermano Mauricio Macri. ¿Usted está al tanto de eso? ¿Sabe algo? ¿Le parece que hay que hacer algo al respecto? Hay que investigar. Yo creo que ellos estaban en el negocio eólico, los hermanos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando vino la ley de blanqueo de capitales? Se puso expresamente en la ley que los hermanos y familiares de los funcionarios no podían blanquear. Y esto se alteró por vía de reglamento y está en la Corte. Y este reglamento, este decreto reglamentario es inconstitucional. Yo nunca sé por qué me río con estas cosas, y me pasa de verdad, porque parece un sainete de corrupción, de una fealdad que terminó destruyendo buena parte de la vida de millones de argentinos, cuya calidad de vida no será recuperada por muchos años, después del lugar a donde ellos los mandaron. La clase media a clase media baja, la media baja a la indigencia, a la pobreza total, absoluta, millones de personas en 4 años nada más. Y lo que hicieron con la justicia, lo que hicieron con todo. Y siguen dándose la gran vida. Ahí está Caputo, según un blog de los Estados Unidos, informando, un sitio de Miami reveló que Nicolás Caputo compró departamentos por $12 millones. Yo lo estábamos mostrando. Bueno, son naturalmente lo que uno imagina de fantásticos lugares. Siguen dándose una gran vida. Y es muy penoso que para ellos poder hacerlo hayan tenido que hacer tanto daño, porque el problema es ese también. No solamente la que se llevaron, no solamente la que a través de las empresas que se dieron. Caputo fue, usted lo puede creer, no es que de risa, fue cónsul de Singapur. No tiene ni pie ni cabeza, cónsul de Singapur, porque así estaban los negocios que querían hacer con el puerto. Es espantoso lo que nos ocurre. A lo mejor lo que me pone de buen humor no es esto, sino saber que tenemos un Diego o dos, como tantas veces cuando vamos terminando la información, y yo sé que les entibia el alma, yo sé que nos hace bien recordar a una persona que nos dio tanta alegría, que hizo tanto por nuestra condición espiritual en determinados momentos con el arte de su fútbol y con la potencia de sus posiciones, siempre pensando en los sectores más débiles. Vamos a empezar por algo curioso, o no tanto, porque el hombre sabía mucho de fútbol, ¿no? Lo que dijo de Mbappé. La revelación del... ¿Sí? ¿Te parece el nuevo, el que puede? El que puede superar a muchos. ¿Y el Madrid lo pudo fichar? ¿Y por qué no lo fichó? Pero yo le digo a Florentino, ¿fiché a Mbappé? ¿Se lo dijiste? Pero se lo dije. ¿Dónde? O sea, cuando nos vimos en la FIFA. ¿Sí? Fiché a Mbappé. Me dijo, pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo No le entraba. Fiché a Mbappé, ¿qué te importa? Sabe él. Mbappé ayer le metió 3 goles al Barcelona en un 4-1 de visitante, es un fenómeno, ya lo fue en el título ganado en el último campeonato del mundo. Hay algo más de Maradona. Pablito Aimar, bellísima persona del fútbol, dijo una de las mejores frases cuando murió Diego. Nosotros no queríamos ser Batman, Superman, nosotros queríamos ser como Diego, los jugadores de fútbol. Y vean este llanto de Nacho Fernández, ídolo de River, se va al exterior, todo está en orden y ojalá que siga así en su vida, pero él tiene lágrimas por Diego. El día de mañana puedo llegar a tener esa chance. Para muchos se va el mejor jugador del fútbol argentino en Argentina, ¿no? De los que juegan en Argentina. No te voy a pedir que lo digas vos, pero digo, ¿fue una mochila que se diga eso durante tanto tiempo? No fue una mochila, fue algo lindo, que te reconozcan la gente del fútbol. Maradona lo dijo. El Diego, la verdad que una emoción muy grande. Nada más. Es como se te mezcló todo, el recuerdo de Diego y obviamente también el recuerdo de tus compañeros a partir de ahora. Gracias, Nacho. Hace bien, hace bien. El amor hace bien. En medio de tantas cosas, ese gesto tan amoroso de Nacho Fernández, ese reconocimiento, y el hecho de decir Maradona y que algo se quiebre.
Mire lo que hizo un día Diego. En este caso, como lo hubiera hecho por cualquier persona, estaba referido a su hermano. Jugó en el Granada. ¿Usted sabía que Diego, el futbolero, sabe que Diego jugó una vez en el Granada? Mire, primero la noticia. Cuando Maradona jugó en el Granada, lo cuenta el diario El País de España, el campeón mundial disputó un amistoso con el equipo andaluz en 1987 para que pudieran pagar el pase de su hermano Lalo. Y él fue y dijo, no tienen plata, quieren comprar a mi hermano, y yo les juego un partido y juntan la plata. Mire cómo lo cuentan en España. Vamos a ir con imágenes de ese partido jugado en el Estadio de los Cármenes. Un partido entre el Granada y el Malmö con los tres hermanos Maradona, Diego Armando, Hugo y Lalo, con la camiseta del Granada. Ahí vemos a Diego Armando, Salva, un jugador que ya había estado en la campaña anterior, que había llegado junto a Trigueros del Atlético madrileño, Pedro, que había llegado con Ignacio del Moral, procedente del Real Jaén, y la gran figura del partido era Diego Armando Maradona. Es que Diego jugó también en el Granada, pero por ese motivo. Chuso, nuestro director, muchas gracias. Leandro Raduazo, que nos guía aquí, también muchas gracias. Gran semana, bravo, Leandro. Y por supuesto, Anabela Sánchez, Julián Capazo. Y naturalmente, para el cierre, previo a la llegada de nuestro buque insignia, minuto 1 con Gustavo Silvestre, estamos con Agustina Rivas.